Bueno, hola. Hola. Bien, el día de hoy tenemos que ir hacia adelante en la programación de los temas de la asignatura y nos corresponde ver hoy día más bien la parte estructural del sistema de las personas, sistema de sostén de las personas, que está compuesto principalmente por dos componentes. El componente osteomuscular, ¿no? Por una parte, que es una de las partes que dan y van a estructurar el sostén de cualquier persona y está compuesto por una cantidad de huesos que están dispuestos de manera ordenada y de manera simétrica y están organizando lo que se conoce como el sistema óseo, ¿no? Y al otro lado tendríamos, o por lo menos complementando a esta, tendríamos la parte de los músculos, que también son un conjunto y un grupo de tejido blando que está complementado con tejido conectivo, tejidos elásticos, tendones, etcétera, para sobre todo movilizar la estructura que anteriormente hemos indicado. Por esto es que, por la importancia que tiene, vamos a ver en este tema la semiología que corresponde al sistema osteomuscular. Normalmente también se lo denomina o se lo utiliza como un aparato osteomuscular. Bien, entonces debemos empezar, como en casi todos los estudios que se hace en medicina, ya sea en consultorio o ya sea en un hospital, cuando se está haciendo asistencia, sobre todo a pacientes que tengan algún problema que afecta a esta parte del organismo, iniciar siempre con la anamnesis. La anamnesis, que como habíamos visto anteriormente, es parte de la historia clínica, es parte del documento legal que nos sirve a nosotros los médicos y a todo el personal de salud para levantar una información legal de lo que significa los hechos y las observaciones que se puedan realizar de este paciente que va a requerir los servicios del área de salud. Una de las primeras cosas que debemos de notar, principalmente cuando estamos desarrollando la anamnesis, es precisamente identificar un síntoma a través de la que se va a manifestar cualquier tipo de afectación en este sistema. Y es precisamente el dolor como un síntoma característico que nos va a producir las lesiones a este nivel y que generalmente nos van a permitir identificar el lugar, el tipo de dolor, la frecuencia del dolor. Por ejemplo, si el dolor a este sistema es un dolor profundo o es un dolor sordo o se percibe con dificultad o es un dolor difuso,
generalmente se presenta en forma difusa, por ejemplo, en algunos cuadros que se están haciendo crónicos por el tiempo en que están ocurriendo, o están estas acompañadas de un dolor que se va a referir a otra región aparte del lugar de origen, ¿no? Entonces nosotros decimos dolor reflejado o dolor que referido hacia otro órgano del lugar de origen. También en semiología tenemos que identificar sobre todo como síntoma importante y principal el hecho de que esta generalmente va a presentar algunas características que nosotros en semiología tenemos que identificar con preguntas que vamos a elaborar para desarrollar la anamnesis con el paciente con el que estamos en estudio, como preguntar, por ejemplo, ¿dónde se presenta el dolor? Seguramente de esta pregunta vamos a recibir una respuesta que nos va a permitir sacar la información de que se trate de un dolor generalizado, o sea, un dolor en varias regiones o una gran parte de la región del organismo, o una región localizada solo en una parte o en un área del cuerpo, ¿no? Otra de las cuestionantes que se hace también en la anamnesis precisamente es cuándo se presentó el dolor, ¿no? Con seguridad la información que va a corresponder al horario del dolor, a la posición en la que se produce el dolor, si es en reposo, si es cuando el organismo está en movimiento, que nos va a orientar seguramente en el diagnóstico que estemos buscando en el paciente, ¿no? Otra de las cuestionantes es cómo empezó el dolor. ¿Es un dolor agudo, fuerte, de corta duración, o es un dolor subagudo que ha ido evolucionando y se ha hecho por el tiempo en que ocurre en una forma crónica? Que es también información importante para identificar el diagnóstico que podamos sacar. Del mismo modo, en qué circunstancia o situación aparece el dolor. En algunos casos, el estrés es una de las formas que va a disparar o va a ser el gatillo para la presencia de este tipo de síntomas, o sea, del dolor. La presencia de cambios climáticos, por ejemplo, en los reumáticos, ¿no? Normalmente vamos a escuchar nosotros a los pacientes, me duele la rodilla o me duele el codo o me duele la articulación, sobre todo cuando hace frío. Entonces, estos cambios climáticos también nos hacen referencia y nos orientan en el tipo de dolor que lo estamos estudiando. O la presencia de dolores debido a traumatismo, ¿no? Tengo un dolor que cuando inspiro me provoca un dolor muy fuerte en la parte de la parrilla costal derecha. Antecedente. ¿Ha sufrido alguna caída? Sí. Entonces estamos hablando de un dolor que ha sido causado por un traumatismo. Y luego otra cuestionante que también debemos hacer en la anamnesis es cómo es el dolor. ¿Es agudo? ¿Es punzante? ¿Es urente? O sea, si es un dolor que da la sensación de quemazón. Es un dolor punzante, agudo. Es superficial, es profundo. Son características que vamos a poder sacar como información después de hacer la cuestionante como es. Así como también podemos sacar de que el dolor es sordo, es mal localizado, es en forma difusa y además es profundo, ¿no? Otra de las cuestionantes que tenemos que hacer para ver precisamente esta parte es cuál es su intensidad. La intensidad que nos va a dar a nosotros una característica de podría ser el grado de lesión o el tipo de lesión que he producido. Dolores de baja intensidad que con seguridad nos van a indicar el inicio de algún problema de salud, o una lesión leve que ha afectado
a la persona y que está produciendo este tipo de dolor o un dolor muy intenso, ¿no? Sobre todo que va a hacer que las personas en estos casos acudan rápidamente a buscar auxilio médico. Y además que no se alivian con el reposo, por lo que generalmente deben recurrir a la ayuda de una persona de salud para poder resolver el tipo de problema que pueda existir. Bien, entonces con todas las características que hemos indicado, acerca de la principal sintomatología que se va a presentar cuando existe alguna alteración por lesión o por alguna situación que afecte a alguno de los componentes del sistema osteomuscular. Hemos dicho que va a ser la valoración del dolor, y para esto en la anamnesis vamos a utilizar las preguntas que acabamos de enumerarlas, pudiendo tener las respuestas siguientes que nos van a servir de información para poder corregir o buscar el diagnóstico que estamos tratando de encontrar con las técnicas que conocemos: percusión, auscultación, observación, que nos van a complementar. El dolor habíamos dicho que era uno de los síntomas más importantes que va a presentar las lesiones o a las alteraciones de este sistema, el sistema musculoesquelético. Y para eso hay varias formas de valorar. Una de ellas es la que acabamos de indicar, haciendo las preguntas o cuestionantes indicadas. La otra es seguir el mnemotécnico de Alicia, donde vamos a poder identificar, por ejemplo, la aparición o la antigüedad o el tiempo de dolor que ha obligado al paciente a buscar ayuda médica. Vamos a poder localizar el dolor, además de su proyección o su propagación, la irradiación del mismo. Por ejemplo, existe un problema nervioso como es el nervio ciático. Vamos a tener de principio un dolor en la región lumbar que va a ir irradiándose hacia la parte distal del miembro o del lado correspondiente o afectado. Entonces estamos hablando de una irradiación. Vamos a descubrir la característica si se trata de un dolor punzante, un dolor urente, un dolor espasmódico, y todas las características que conocemos acerca del dolor y que lo hemos visto en los primeros temas. También identificar la intensidad, si es un dolor bastante fuerte, si es un dolor, como les decía anteriormente, que va a obligar a las personas que tengan esto a buscar ayuda médica, asistencia médica, lo que generalmente la información que vamos a recibir es el hecho de que ni el reposo ni el uso de algunos medicamentos básicos pueden lograr su calma. Entonces también es importante. Y en la última información que a través de este mnemotécnico vamos a poder encontrar las agravantes o atenuantes, por ejemplo, el medio, el entorno o el medio ambiente, ¿no? Hay algunas personas que van a venir y nos van a indicar: tengo un dolor, y que generalmente aumenta mucho más cuando la temperatura baja. Eso ocurre generalmente, decíamos, con las personas afectadas con cuestiones reumatológicas, ¿no? Inclusive ellos tienen la sensación antes de las bajas de temperatura y nos indican de que parece que va a haber frío porque me están doliendo las articulaciones. Entonces, este mnemotécnico, paso por paso, nos va a poder identificar el tipo de dolor, la intensidad y todos los datos que están anotados para poder facilitar el diagnóstico que estamos buscando, que estamos tratando de identificar. Del mismo modo, igual tenemos que anotar que a esta sintomatología que habíamos dicho es la principal, la que nos va a indicar que existen lesiones en este nivel, o sea, a nivel del aparato osteomuscular,
vamos a poder encontrar algunas manifestaciones asociadas, como por ejemplo el compromiso del estado general. Con seguridad estos pacientes, dependiendo del tipo de dolor, de la intensidad y todo lo que anteriormente hemos indicado, van a presentar síntomas generales, ¿no? Un malestar general, algunas veces cefalea, y dependiendo de la sintomatología, a veces inclusive náuseas, vómitos, mareos, que es frecuente en este tipo de situaciones. Lo mismo, ayer habíamos visto el tema del sistema de piel y faneras, con todas sus complicaciones. Generalmente este tipo de lesiones también complica esto porque la sucesión, ¿cómo podríamos? La vecindad, generalmente en cualquier tipo de este tipo de lesiones también va a afectar a este sistema. Puede haber compromiso de las mucosas a nivel de úlceras, por ejemplo, cuando hay algunas lesiones crónicas que van a ir también reflejándose en las mucosas, provocándose úlceras, provocándose otro tipo de lesiones. Fiebre y además en algunos casos también algunos compromisos oftalmológicos, sobre todo en aquellos casos donde existe reacciones anafilácticas, muy frecuente que estos vayan acompañados de este tipo de lesiones. ¿Y cómo evoluciona? Es otra pregunta que nos vamos a hacer cuando estemos haciendo la anamnesis, y vamos a poder, a través de esta pregunta, poder determinar si el dolor es autolimitado, si es aditivo, si es sumativo, que se va incrementando de a poco, si es migratorio, o sea, si el dolor va migrando de un lado a otro lado, por lo cual tiene característica de migración. Si es recurrente, si este dolor después de calmar vuelve nuevamente, son características que vamos a poder percibir cuando nos planteemos la pregunta de cómo ha evolucionado el dolor. También en la anamnesis tenemos que hablar a que después, sobre todo en la segunda visita, cuál ha sido la respuesta al tratamiento que se ha desarrollado, ¿no? Acá seguramente nos van a responder y nos dirán, sí, el dolor que había apenas he utilizado el medicamento, me calmó en unas horas, no, aún continúa, pero entonces esta nos va a poder ofrecer la información de la efectividad del tratamiento que hayamos podido hacer como indicación, ¿no? Por ejemplo, el uso de medicamentos para calmar el dolor, como el ácido acetilsalicílico, que hasta hace unos años y todavía aún se considera como una droga maravillosa, es antiinflamatoria, es analgésica, es antipirética, es antiagregante plaquetario y otras propiedades más que tiene, ¿no? Entonces, si fuera así, nosotros sabremos que para esta información, para darle continuidad en el caso de que estemos con un paciente de este tipo, ¿no? Y también identificar algunos medicamentos que vamos a tener que utilizar en forma específica o como un tratamiento específico, como el uso, por ejemplo, de la colchicina en aquellos pacientes que tienen problemas con el ácido úrico, a consecuencia de la cual se produce, por ejemplo, esta lesión en los miembros inferiores que se conoce como gota, ¿no? En la sintomatología, lo que principalmente vamos a ver, porque esta siempre va a estar acompañada, precedida o producida por un proceso inflamatorio de diferente origen, puede ser bacteriano, puede ser viral, puede ser hasta parasitario en algunos casos o traumático, ¿no? Entonces siempre vamos a encontrar en la sintomatología dolor, rubor, calor y tumor, que son parte, digamos, de un signo o de un síndrome que se conoce como la tetrada de Celso, que nos indica un proceso inflamatorio en alguna región. A esto, seguramente, si el proceso inflamatorio
es bastante amplio y bastante grande, nos va a producir una nueva sintomatología que es la impotencia funcional o la rigidez, sobre todo horaria. Puede ser en la mañana, al mediodía o en la noche. Generalmente, en este tipo de pacientes con este tipo de lesiones, la falta de movilidad de principio provoca dolor. Así que en las primeras horas de la mañana, cuando está antes de retomar sus actividades diarias, va a sentir un tipo de dolor. En algunos va a ser después de un descanso o en algunos en la posición que se utilice para descansar. Entonces, toda esta información nos va a permitir identificar a través de la parte de la historia clínica que se llama y está compuesta por las preguntas, ¿no? Estamos hablando nosotros de la anamnesis como parte importante de la identificación de los problemas que pueden recaer sobre este sistema, el sistema osteomuscular. Del mismo modo, a través de las técnicas en la anamnesis también ya vamos a poder identificar el tipo, el grado, la profundidad de la lesión, ¿no? Vamos a ver, puede clasificar en grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4 y a cada uno se le dará un valor. Entonces, con la anamnesis, completando toda la información que se tiene, vamos a poder sacar una conclusión que para nosotros nos va a significar seguramente el diagnóstico presuntivo y que va a trazar la conducta que vamos a seguir de aquí adelante. En algunos casos, el oficio o la actividad que desarrollan las personas también tiene mucho que ver con las lesiones, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los jugadores de tenis, vamos a tener generalmente el codo de tenista que se caracteriza por una epicondilitis que se va a traducir en un dolor, la impotencia funcional y la dificultad de la movilización de esta articulación, ¿no? Los jugadores de golf, por el esfuerzo que hacen, vamos a tener una lesión a nivel de la tróclea, que se va a conocer como una epitrocleitis, que también nos va a provocar impotencia funcional en esta zona, que dependiendo de la antigüedad puede ser aguda, puede ser grave, o puede tener una duración mucho mayor, que va a requerir en algunos casos a veces hasta un tratamiento quirúrgico. En el tema de los trabajadores manuales, podemos hablar, por ejemplo, en el caso de las amas de casa, muy frecuentemente de alteraciones o procesos inflamatorios a nivel de las tendinitis, ¿no? Tendinitis que en muchos casos llevan el nombre de Kerbein. Y así podemos citar muchos ejemplos que también la profesión tiene que ver con este tipo de lesiones. Por ejemplo, en el caso de la gente que trabaja con la digitación actualmente en las imprentas, en las oficinas, como las secretarias, tienden a tener problemas osteomusculares, sobre todo en este caso musculares, como el síndrome del túnel carpiano, ¿no? Es una lesión que va a permitir y dificultar la movilización de la mano del lado afectado. También debemos ver en el caso de la semiología, sobre todo es importante tomar en cuenta los antecedentes familiares, ¿no? Antecedentes familiares que nos van a orientar de la posibilidad de que las personas que vengan con algún problema en este sistema sea consecuencia de la predisposición familiar o el antecedente que va a anteponer a sus predecesores, o sea, a sus padres, a sus abuelos. Por eso es importante sacar esta información, ¿no? Como por ejemplo para tratar las enfermedades autoinmunes, podemos ver las espondilitis anquilosantes que
pueden haber cursado sus padres y que hay una predisposición a repetir en los hijos, ¿no? La enfermedad de Reiter, la espondilitis psoriásica, gota, la enfermedad de Crohn, que son patologías que van a afectar a este sistema, al aparato osteomuscular, y que tienen un carácter de predisposición familiar principalmente. Luego entramos a la técnica de la inspección. Acá, sobre todo la observación va a ser uno de los aspectos que nos va a permitir orientar el diagnóstico o evidenciar la lesión que está provocando el síntoma de dolor que habíamos dicho que es importante. Entonces vamos a tener que observar en dos momentos, un momento en una posición en la que el organismo o la región lesionada esté estática, sobre todo para ver el tema de la regularidad, de su morfología y todas esas cosas. Y luego otro momento en el cual pidamos la movilización, una observación en la dinámica que pueda tener el área que está lesionada. Vamos a poder identificar muchos datos que nos van a servir para identificar la lesión que pueda existir. Por ejemplo, el tema de la tumefacción. Vamos a ver que va a haber, sobre todo, por ejemplo, en la rodilla, como el gráfico que tenemos, vamos a ver una asimetría completa entre la rodilla del lado izquierdo y la rodilla del lado derecho. El lado afectado tiene un aumento de volumen, parece que estuviera hipertrofiado y no se trata más que de una tumefacción, de un proceso inflamatorio que está provocando esta situación, ¿no? El engrosamiento sinovial, vamos a ver que la dificultad de la movilización va a depender también de esta situación. Tumefacción de los tejidos blandos, o sea, en muchos de los casos, sobre todo que se deben a traumatismo, por ejemplo, van a estar acompañados por esta inflamación, podríamos llamar, de los tejidos blandos que están en torno a la lesión que se ha producido. Y en algunos casos, como en aquellos en los cuales la cápsula articular ha sido lesionada, vamos a poder ver una especie de salida de líquido sinovial que se va a traducir o manifestar en forma de procesos inflamatorios en algunos casos y sobre todo con aumento del volumen. Ya en la inspección también, sobre todo cuando estamos con un paciente también en posición estática, vamos a ver la conformación, la morfología de la región que estamos observando. Podemos encontrar deformaciones, podemos encontrar algún tipo de lesión que está alterando la forma normal de esto, ¿no? Por ejemplo, los dedos en cuello de cisne, sobre todo en aquellos casos crónicos de artritis o de artrosis que van a producirse o también los topos gotosos en las manos, los nódulos que van a empezar a hipertrofiarse debido a los procesos inflamatorios y que van a provocar la deformación de los dedos. O en algunos casos, ya sea en forma congénita o adquirida por algunos malos hábitos, la deformación de la columna. Ya podría ser una cifosis o una escoliosis. En el tema muscular, vamos a también observar cuando estamos haciendo la técnica de la observación, si la musculatura está bien conformada, si la musculatura más bien está disminuida, a la que nosotros le llamamos una emaciación muscular, sobre todo en pacientes que han tenido un problema crónico que ha obligado a estar estático, por el malestar a tener una nutrición mala, todas esas cosas que se van a manifestar por esta emaciación del paciente, ¿no? O la hipotrofia localizada del cuádriceps o del deltoides. ¿Debido a qué? Debido a que por alguna situación traumática o alguna lesión a este nivel
se deja inmovilizada sin ningún tipo de ejercicio por un periodo hasta su consolidación, generalmente vamos a ver esta situación, ¿no? Una disminución en volumen y en su funcionalidad, que generalmente en medicina vamos a ir compensando sobre todo con las actividades de rehabilitación como la fisioterapia y todas esas cosas. Ya en la otra técnica, en la técnica de palpación, va a complementar a lo que anteriormente hemos realizado en la observación. Vamos a poder utilizar en esto la sensibilidad que tenemos, sobre todo en la pulpa de los dedos y en la mano en forma total, para poder evidenciar y verificar lo que anteriormente hemos observado. Vamos a poder localizar los puntos dolorosos, comparar si el dolor existe en la zona opuesta, que es lo que hacíamos también en la observación. Ver si la rodilla izquierda era simétrica a la rodilla derecha, ver si el miembro inferior era igual al del lado opuesto. Todas esas cosas lo vamos a poder hacer, pero esta vez realizando la palpación, ¿no? Y además identificando cuál es el órgano que está en este momento dañado. Puede ser una lesión a nivel óseo o puede ser una lesión a nivel muscular o una lesión a nivel de los tejidos conectivos que van a también producir este problema. Vamos a ver el calor. Normalmente por el tema de la inflamación vamos a tener un área caliente, un área rotunda, debido a la vasodilatación que se va a producir en este lugar. Si va a haber lesión, ya sea de fibras musculares o de fibras del tejido conectivo, o definitivamente por la lesión que pueda existir en huesos, también vamos a poder percibir crepitación, sobre todo al desarrollar movilidad de estas regiones que pueden estar afectadas, como el caso, por ejemplo, de lesiones a nivel de la rodilla, lesiones a nivel del codo, lesiones a nivel de las articulaciones mayores como el hombro y todas esas cosas, ¿no? Y sobre todo identificar también la limitación de la movilidad. Es una de las cosas importantes que nos va a permitir identificar si la articulación está dañada, si hay lesión en alguno de los tendones que tienen la función de facilitar la movilización del área. Todas estas situaciones las vamos a poder identificar a través del examen físico y sobre todo sobre la palpación. En realidad vamos a complementar todo lo que hemos visto con, con la palpación. Hay varios ejercicios que se hacen en el caso de un examen clínico, sobre todo si se trata de evaluar y valorar el funcionamiento del sistema osteoarticular. Movimientos como que vamos a pedir que desarrollen a las personas para ver sobre todo la movilidad normal de las articulaciones. Vamos a pedir que haga flexión, que haga extensión en los miembros superiores. Vamos a pedir que haga abducción y elevación del miembro superior. Podemos pedir también la demostración de la rotación interna del antebrazo y la muñeca. Lo mismo en ambos miembros. Vamos a poder ver la flexión externa de la mano sobre el antebrazo, del antebrazo sobre el brazo y al revés, ¿no? Y también vamos a poder identificar, vamos a evidenciar si el movimiento de pronación y supinación de la mano del miembro está mantenido, está disminuido, está anulado o no se puede desarrollar. Entonces, todos estos ejercicios son los ejercicios que podemos nosotros hacer para verificar e identificar si hay alguna lesión en esta región. También podemos hacer algunos ejercicios en las regiones ya especializadas como la muñeca, ver la movilidad de la muñeca, hacer movimiento de flexión, hacer movimiento de extensión,
que son cuestiones que nos van a permitir identificar alguna lesión a nivel. Del mismo modo, el movimiento en la región de la articulación de la muñeca para ver este movimiento, ya sea al lado cubital o al lado contrario. Son movimientos que vamos a desarrollar cuando estemos haciendo la observación de una persona que esté afectada por este tipo de lesiones. En los miembros inferiores, del mismo modo, vamos a tener que desarrollar la observación, la auscultación y también ver los movimientos normales que tienen estas articulaciones que van a verse en los miembros inferiores. Vamos a tener que ver la flexión, vamos a tener que ver la flexión del pie sobre la pierna y la pierna sobre el muslo y el muslo sobre la cadera. Entonces, es posible que en esta actividad podamos percibir el dolor, podamos ver la disminución en las funciones de estas articulaciones, por lo que es importante completar estas actividades, sobre todo si son pacientes que están en el consultorio en busca de ayuda por algún tipo de estas lesiones que estamos indicando. Del mismo modo, en la rodilla, ¿no?, que es una articulación que con mucha frecuencia va a sufrir lesiones, también hay que hacer la observación, la palpación, sobre todo de la movilidad de esta región articular, que es una de las más importantes que tenemos en el cuerpo, porque gracias a esta tenemos una función que es la posición de la locomoción, ¿no? También la flexión y la extensión de este miembro, la observación de estas funciones es importante. Igual en la articulación, como es el tobillo, en la parte inferior, en realidad es la parte que sustenta la posición ya sea de bipedastración o en locomoción. Es importante ver si las funciones, las movilidades que tiene esta articulación están disminuidas, están aumentadas, o en algunos casos produce incapacidad, ¿no? También vamos a tener que ver si existe movimiento de flexión, movimiento de extensión, y también identificar en esto si hay inversión y abducción, que son movimientos lateralizados del pie basados o apoyados en la parte del talón. Son todos los ejercicios o movimientos que se requieren sobre todo para identificar y localizar lesiones que se pueden encontrar en el sistema osteoarticular. Del mismo modo, podemos hacer los mismos ejercicios en las articulaciones de los dedos y la mano, sobre todo para identificar lesiones traumáticas, lesiones inflamatorias o lesiones que vayan afectando el buen funcionamiento del sistema musculoesquelético, ¿no? También en cada uno de estos vamos a poder hacer estos ejercicios e identificar si existe incapacidad, si existe dificultad o si la función se encuentra en buenas condiciones. Y también el miembro inferior, como en el pie, podemos desarrollar este tipo de actividades, ¿no?, que nos van a permitir ver la funcionalidad de estos órganos. Ya cuando estamos hablando también, otra de las técnicas que vamos a siempre utilizar en semiología, que corresponde, es precisamente la articulación en realidad de la estructura que va a sostener a todo el sistema osteomuscular. Estamos hablando principalmente de la columna vertebral, ¿no? La columna vertebral, que está compuesta por la región cervical, 7 vértebras que componen esta región, la columna dorso-lumbar, que está en la parte inferior y está compuesto por 12 vértebras y que van a
ser la primera parte de la columna con la formación de 12 vértebras en el área dorsal y 5 vértebras que van a complementar a la región y entre los dos complementar la región dorso-lumbar, ¿no? Otra de las exploraciones que en semiología tenemos que realizar con casi todos los ejercicios que hemos visto anteriormente son las articulaciones sacroiliacas, la exploración del hombro, la exploración del codo, la exploración de la muñeca, la exploración de la mano, la exploración de la cadera, la exploración de la rodilla, la exploración del tobillo y así como del pie. Esta exploración, esta observación detallada de cada uno de estos componentes del sistema osteoarticular nos va a permitir tomar una conducta después de haber visto cuál es el diagnóstico presuntivo. Esto nos va a permitir tomar en la conducta, por ejemplo, completar con algunos exámenes de auxilio, como son los rayos X, puede ser un ecodoppler o alguno de los estudios de gabinete que nos van a permitir evidenciar el diagnóstico o el que se ha emitido de acuerdo a las utilizando las técnicas anteriores. Iremos viendo un poco con detalle, sobre todo, la parte más importante, digamos, del sistema osteomuscular, que es la columna vertebral. En esta es importante sobre todo la inspección y la palpación porque gracias a esta vamos a poder ver la buena conformación de la columna, la presencia simétrica en ambos lados, a ambos lados de la línea media. Vamos a ver la formación regular en las dos curvaturas que nos presenta y además vamos a poder identificar si es que existe algún punto que no es normal, ¿no? Entonces vamos a poder identificar eso. Lo mismo en forma dinámica, vamos a poder identificar igual que en los anteriores la movilidad normal que puede tener la columna, vamos a ver la flexoextensión de la misma, las inflexiones laterales o la rotación sobre su eje para poder apreciar el funcionamiento en forma, en funcionamiento dinámico de esta estructura que en realidad es el eje sobre el cual descansa casi todo el sistema osteomuscular, ¿no? En la región lumbar, que está compuesta, hemos dicho, por dos regiones, la dorsal y la lumbar, la dorsal compuesta generalmente por 12 vértebras y la lumbar compuesta por 5, complementada con la parte más inferior que es el sacro, vamos a tener la región de la columna dorsolumbar, ¿no? Vamos a tener que utilizar todas las posiciones posibles para hacer la observación, la palpación y sobre todo una observación minuciosa en la palpación para ver deformidades o puntos dolorosos. Lo podemos hacer de principio en bipedestación, o sea, el paciente parado. Lo podemos hacer en posición neutra, con los pies paralelos y también con los pies separados, ¿no? Vamos a conservar en esta observación, ya sea la posición de frente, la posición de perfil o también la observación de la región posterior, o sea, por detrás de la columna. ¿Qué vamos a evaluar cuando estamos haciendo esta actividad? Ver el grado de nutrición, si es una persona que está bien nutrida, ver la conformación torácica, que nos va a dar luces sobre la posible deformación o conformación de la columna, ver las alteraciones cutáneas en esta región, sobre todo en la parte de la columna, además la alineación y la simetría de esta estructura que está formada por una cantidad de vértebras y que están unidas por un grupo de tejido conectivo, así como un grupo muscular.
¿no? La palpación es muy complementario en este caso. A lo largo de la columna vamos a buscar puntos dolorosos, vamos a buscar deformaciones, podemos buscar asimetrías en la conformación de la columna, lo cual nos va a orientar sobre todo en la búsqueda de lesiones que puedan existir en este organismo. En el tema de la columna, lo que podemos identificar son dos lesiones o deformaciones, podríamos llamar, que pueden producir principalmente de dos formas. Unas deformaciones congénitas y otras deformaciones que pueden ser adquiridas por los malos hábitos posicionales, por ejemplo, ¿no? La escoliosis, que puede ser estructural o puede ser no estructural. O la cifosis, que también puede ser regular fija o angular, o también la lordosis, que son deformaciones que se van a presentar principalmente en la región de la columna. Otra de las cosas que también tenemos que observar en la columna es precisamente la exploración de la movilidad. Ver si la dinámica de movimiento de la columna permite desarrollar todos los movimientos que pueden desarrollar una persona que no tiene ningún tipo de alteración en la columna, ¿no? La flexión, la prueba de Schoeber, la extensión, la laterización, la de Schoeber que se hace a través del forzado de la flexión en la columna sin que haya ningún tipo de dolor. Entonces, esta parte de la columna se puede desarrollar todas las pruebas que estamos indicando. Del mismo modo, para nosotros es importante, al desarrollar esta técnica de observación de la columna, encontrar o ver la presencia de cambios vasculares. En este caso, por ejemplo, aneurismas aórticos expansivos, que bueno, lo vamos a hacer seguramente ya con el apoyo de gabinete o con imagenología. En este caso, si es que hubiera, también vamos a tener que tomar una conducta diferente a si hubiera alguna lesión a nivel de la columna, o sea, sobre todo a nivel de las vértebras, ¿no? Podemos identificar también algunos problemas de la región genitourinario, como ver endometritis, embarazos ectopis, litiasis renal, prostatitis, que de alguna manera se van a manifestar, sobre todo identificando puntos dolorosos que van a ser reflejados hacia la parte de la columna, ¿no? Por eso es que están ahí anotándose. En el tema de las gastrointestinales, la pancreatitis, la úlcera péptica, el carcinoma de colon, que va a tener también una afectación o un reflejo del dolor originado en nuestros órganos, que van a reflejarse, se van a referir a estos puntos determinados de la columna, lo cual nos va a permitir tomar también actitudes dependiendo de este tipo de... En otra articulación importante, sumamente importante, como es la articulación sacroiliaca, que ya sabemos tiene escasa movilidad, y que generalmente esa movilidad que se tiene de todos los componentes de la articulación sacroiliaca va a consolidándose generalmente a partir de los 40, 45, 50 años, ¿no? Por eso es que todas las mujeres que todavía tengan hijos a partir de los 35, 36, 37 años son calificadas como mujeres añosas, y debido a la edad está ahí ya una solidificación de estas articulaciones y que se las clasifica como embarazos de alto riesgo, ¿no? Entonces, nosotros, del mismo modo como hemos hecho en las otras articulaciones, lo que vamos a hacer es ver también la movilidad que pueda existir, la simetría que pueda existir entre los dos componentes, sobre todo, bueno, entre los tres componentes que están a los lados y que están formando la cintura pélvica.
o sea, los dos huesos ilíacos y también el sacro en la parte posterior. Sobre todo que sobre las eminencias que salen o sobresalen de esta, que nos sirven de referencia para otro tipo de información semiológica, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que observar y que es importante para nosotros es también la semiología que se va a presentar y que se debe de realizar en otra articulación importante como es el hombro, ¿no? En esta vamos a tener que identificar también en dos situaciones, en una situación estática o también en una situación dinámica. Y tenemos que utilizar también la técnica de inspección, sobre todo para ver la simetría, para ver la presencia de lesiones externas como los eritemas o también una atrofia o una deformación supraespinosa o infraespinosa. Vamos a ver atrofia de algunos grupos musculares como el deltoides o la hipertrofia de estos, ¿no? Personas que tienen muy poco desarrollo a nivel de estas articulaciones. Y la palpación va a complementar, ¿no?, estas observaciones que podamos hacer cuando estamos haciendo una exploración a este nivel. Tendrá que ser una exploración, una palpación minuciosa, comparativa sobre todo, y además también ver el tipo de temperatura. La variación de temperatura de hombro a hombro seguramente nos va a permitir identificar la presencia de alguna lesión inflamatoria, habíamos dicho, por alguna lesión en el hombro donde se ha encontrado este cambio de temperatura, ¿no? La presencia de crepitaciones, que como en el caso anterior, las lesiones que se produzcan en tejido conectivo, las lesiones que se produzcan en hueso, nos va a producir este ruido al hacer la palpación, sobre todo la palpación profunda, ¿no? Del mismo modo tenemos que hacer, lo mismo que en las otras articulaciones, la exploración en movimiento, la exploración de la movilidad de estos miembros que nos van a permitir identificar lesiones a nivel de estas articulaciones. Bien, estábamos descendiendo hacia la parte inferior de las articulaciones, viendo la articulación de la muñeca. Es muy frecuente, justo aquí hay un gráfico de eso, la presencia de deformaciones, ¿no? La presencia de, ¿cómo tienen este nombre esto? Los gangliones estos, que no son nada más que una tumefacción de algún tendón dañado y que generalmente a veces es indoloro y por eso es que permiten muchas personas que pueda aumentar de tamaño. En la inspección igualmente vamos a tener que buscar deformaciones, ahí podemos encontrar precisamente que se conoce como ganglión y se debe a un infarto de uno de los tendones en esta región, que nos va a provocar una ligera desviación de la articulación debido a la presencia, dependiendo del tamaño de esta lesión, ¿no? Y otras, ¿no?, otras que pueden estar limitando la movilización de la muñeca en los movimientos que realizamos, la presencia, por ejemplo, de osteofitos en esta región, en casos de artritis nos va a disminuir la movilización y sobre todo el dolor. Entonces esta sí es una lesión que va a dificultar mucho la manipulación o el desarrollo de actividades motoras con esta región. En la palpación vamos a ver sobre todo poder identificar algunas lesiones, ¿no? En el caso de lesiones a nivel de la articulación, en el caso de lesiones a nivel de los tendones o también en el caso de alguna alteración nerviosa que tiene que ver con la movilidad de los músculos y de la articulación, como el que habíamos referido hace rato, el
síndrome del túnel carpiano, que se debe a una alteración en la inervación de la región y que frecuentemente se produce en personas que utilizan esta parte de la articulación como un trabajo diario sostenido durante mucho tiempo, como las secretarias, ¿no? Las secretarias que permanentemente están digitando o los digitadores en las imprentas generalmente tienden a tener este tipo de lesiones. Se lo conoce como el síndrome de túnel carpiano, ¿no? Es una neuropatía, te decía hace rato, es una neuropatía debido a la cantidad de movimiento que se desarrolla y que generalmente se va a traducir en este tipo de dolor. ¿Cuáles son sus características? Primero, se puede presentar generalmente por un problema de artritis reumatoide, o sea, reumatismo en la región. Puede presentarse por hipotiroidismo, se puede presentar en caso de diabetes, por un problema ocupacional, sobre todo por actividades de repetición o repetitivas, o también de causa desconocida. En todos, lo que se va a presentar es precisamente un dolor en la región de la palma de las manos y sobre todo muy próximo a la articulación de la misma y que generalmente, como hemos dicho, se debe a la lesión neural o la región de los nervios que están en este lugar, o en este caso el nervio mediano, que va a ser afectado y va a disminuir y provocar dolor en la lesión. Entonces es una lesión muy característica que inclusive está clasificada como una enfermedad profesional por la discapacidad que produce y que generalmente se produce, como hemos dicho anteriormente, como una de las causas, los movimientos repetitivos de la zona. Bien,